A ver, chicos, les voy a compartir pantalla. Vamos a continuar. ¿Tienen dudas, preguntas, inquietudes? Se me habían enviado unos ejercicios el señor, no sé, no recuerdo cómo se llama el chico. Mateo me parece. Me había dejado unos ejercicios. ¿Sí? ¿Usted? Eh, ya, sí, te envié los demás. Si tienes alguna duda, inquietud, algún ejercicio de ellos, igual lo podemos hacer aquí. ¿Ya? Si tú deseas, ¿ya? De cualquiera que... el del balón de básquet, hay que aplicar la ecuación de la conservación de la energía. Pero eso aún no se ve. No sé por qué te han enviado ese ejercicio. Ya. Me imagino, así son estos jóvenes aún. A ver, el día de hoy vamos a ver lo que es caída libre. Veamos caída libre, hacemos ejercicios y vemos movimiento parabólico. El movimiento parabólico también es un caso particular bueno, la caída libre es un caso particular del movimiento parabólico, así que es prácticamente lo mismo, ¿no? Sin duda, es lo mismo. A ver, nosotros ya habíamos visto estos ejercicios. Bueno, lo importante es que ustedes tienen que entender las propiedades de los gráficos, porque, bueno, en las pruebas siempre se les pone ahí gráficos y ustedes deben de aplicar las propiedades, ¿no? En primer lugar, el gráfico velocidad versus tiempo. El área bajo la curva me representa el desplazamiento, ¿verdad? Y el gráfico aceleración versus tiempo, el área bajo la curva me representa la velocidad media. Entonces, esos conceptos deben estar claros. En el gráfico posición-tiempo también recuerden que una de las propiedades del gráfico posición-tiempo es que la pendiente de la curva trazada en cualquier punto de la trayectoria me representa la velocidad instantánea. Entonces, esas cosas deben de tener muy claro, ¿ya? A ver, veamos lo que es caída libre. ¿Cómo andamos por aquí? Hoy. Alguien llega tarde a la cita. Jonathan. Ya, entonces veamos hoy lo que es caída libre. Realicemos ejercicios y después vemos lo que es movimiento parabólico. Realizamos ejercicios y bueno, y si Mateo tiene alguna inquietud de los ejercicios que me envió, los podemos hacer aquí en clases, ¿ya? Entonces veamos, caída libre, como podemos observar, es un movimiento que describe un cuerpo cuando está sometido exclusivamente a la aceleración de la gravedad. Es decir, la resistencia del aire es despreciable. Cuando trabajamos en la caída libre, nosotros no consideramos la resistencia del aire. La misma que cuando se trabaja con alturas relativamente pequeñas, comparadas con el radio de la Tierra, se puede considerar aproximadamente constante. Bueno, en el prepo se trabaja con aceleración de 10 metros por segundo, se la aproxima a 10. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si algún docente eh, les pone como condición que hay que trabajar con los 9.8, no habría ningún inconveniente. Cuando se trata de un movimiento vertical a lo largo del eje y la aceleración es constante, se puede utilizar exactamente las mismas ecuaciones que se desarrollaron anteriormente. Nosotros anteriormente habíamos visto tres tipos de ecuaciones, ¿no? La ecuación posición-tiempo, velocidad-tiempo y la aceleración-tiempo. Entonces, como la caída libre es un movimiento que se produce solamente en el eje Y, vamos a aplicar eh, las ecuaciones vectoriales para el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Como tenemos un movimiento, como tenemos que la aceleración es constante y es igual a los 10 metros por segundo cuadrado, esto quiere decir que tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Y esas son las ecuaciones que vamos a trabajar. Entonces, como ya les había mencionado, las ecuaciones que vamos a utilizar para la caída libre, la primera es la ecuación posición-tiempo, donde la posición final en Y es igual a la velocidad inicial en Y, más la VY por T, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no? Aquí la gravedad está como vector cruzado, por eso no hemos considerado el signo. Además tenemos la ecuación número 2, que sería la velocidad final en Y es igual a VY más la aceleración en Y por tiempo,
¿sí? Y también nosotros sabemos que la aceleración en y es igual a la gravedad y esto es igual a menos 10 fotos. Considera la parte vectorial, ¿sí? Y esta cuarta ecuación de aquí, que es el cuadrado de la velocidad, que no les voy a demostrar de dónde sale, porque tienen que asumirlo. Y esta ecuación me dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Esta ecuación me permite trabajar o me permite encontrar cualquiera de las incógnitas cuando no tengo el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Solamente es suficiente tener velocidades, aceleración y tiempo. Hoy mantener. A ver, Sebastián. Ya. Entonces estamos ahí. Entonces, esas serían las 4 ecuaciones con las que vamos a trabajar para la caída libre, ¿no? Siempre les digo, por favor, no es necesario memorizarse en una ecuación. Solamente hay que trabajar con las 3 ecuaciones generales y el resto de las ecuaciones simplemente se despejan de las que ya tenemos, ¿ya? En este tipo de eventos se acostumbra a definir algunas otras variables específicas que son el tiempo de subida, ¿sí? El tiempo de subida es el tiempo que demora un cuerpo, ¿sí? En alcanzar o en llegar a su punto más alto. Por lo tanto, el tiempo de subida sale de la ecuación velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración en y por tiempo. Sabemos que en el punto más alto la velocidad final en y es igual a 0, entonces tenemos la v o y más la aceleración en y por tiempo. Y si de aquí se despeja el tiempo, me queda que el tiempo es igual a la velocidad inicial sobre la aceleración en y. Entonces, a eso se le llama el tiempo de subida, ¿no? Simplemente no es necesario aprenderse estas ecuaciones. Recuerden que las ecuaciones fundamentales son las tres que ya les he dado anteriormente, pero para que vean de dónde sale. Tenemos la altura máxima, ¿sí? Es la máxima altura a la que se puede llegar un cuerpo, que es lanzado verticalmente hacia arriba. La fórmula para la altura máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿De dónde sale esta ecuación de aquí de la altura máxima? Sale de la ecuación número 4. Cuando la velocidad final en el punto más alto es igual a 0, ¿sí? De aquí, ¿cuál es? Recuerden, ¿no? El delta R en este caso sería delta R es igual a la posición final en Y menos la posición inicial en Y. Y esto se le denomina como H máximo. Entonces, si ustedes despejan de aquí la altura máxima, me queda que es igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Obviamente que aquí la gravedad ya se está considerando el signo, así que por favor. Eh, Otra cosa, también tenemos el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es el tiempo que permanece el cuerpo en movimiento desde que es lanzado hasta cuando regresa al nivel de lanzamiento, ¿no? El tiempo de vuelo, en otras palabras, es el tiempo que demora la partícula en el aire. ¿Sí? A eso se considera tiempo de vuelo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, alguna inquietud, por favor, hasta aquí? ¿Le puedo pedir un favor? Claro. ¿Me podría ayudar con este documento? Sí, claro. Todas las clases, una vez que terminan, yo les envío tanto las diapositivas como la clase grabada al grupo, ¿sí? No hay ningún inconveniente. Ya, gracias. Ok. Ya para ir viendo una sola. ¿Ahorita desean que les envíe? De mi parte, sí deseo. Ya, listo. Espérenme un ratito. Mantener. Ya les envío, ¿ya? Espérenme. Ya, ahí pueden ver. ¿Estamos de acuerdo? A ver, entonces tenemos... vamos a seguir revisando. Tenemos un par de ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ya les di la parte de altura máxima, tiempo de vuelo, que son conceptos que los deben de más que todo conocer. En este ejemplo dice de la siguiente manera: desde la terraza de un edificio de 30 metros de altura se lanza una pelota verticalmente hacia arriba, con una rapidez de 5 metros por segundo. Al mismo tiempo se lanza otra hacia arriba
desde el suelo con una rapidez de 20 metros por segundo. Determine la altura media desde el suelo donde las pelotas se encuentran. Sí, este ejercicio me están pidiendo y entonces lo vamos a resolver. A ver, vamos a utilizar aquí la pizarrita que sabemos utilizar. Veamos si nos deja trabajar. Madre mía. Ya, correcto. A ver, ¿qué pasó? No, no me está dejando salir. Entonces, a ver, tenemos el siguiente ejercicio que ya. Me dice, primero, los datos, ¿no? Siempre un ejercicio, lo que primero que vamos a sacar son los datos. Me dice, desde la terraza de un edificio de 30 metros de altura, tenemos un edificio X. Entonces, H del edificio. Aquí lo vamos a poner H del edificio ya. Esto es igual a 30 metros. Dice, se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una rapidez de 5 metros. Vamos a la velocidad inicial de la pelota A. Sí, la velocidad inicial de la pelota es igual a 5 metros por segundo. Esto sería en J, ¿no? 5 metros por segundo. Dice, al mismo tiempo, se lanza otra hacia arriba desde el suelo con una rapidez de 20 metros. Entonces, la velocidad inicial de la pelota B es igual a 20 J metros por segundo. Me piden determine la altura medida desde el suelo donde las pelotas se encuentran. Entonces, aquí me están pidiendo la altura, ¿no? La altura donde se encuentran ambas partículas, ¿ya? Vamos a ponerle h sobre x. A ver, me dicen que tengo un edificio de 30 metros de altura. Sí, estamos de acuerdo, esto tiene 30 metros y desde este punto se lanza una pelota A. Sí, una pelota A, que le vamos a poner la velocidad inicial de la pelota A. Y desde el piso se lanza una pelota B. ¿Estamos de acuerdo? Se lanza, esta sería la velocidad inicial de la pelota B. La velocidad inicial de la pelota A, aquí es igual a 5 metros por segundo, y la velocidad inicial de la pelota B es igual a 20 metros por segundo. A ver, ¿y qué deben de compartir estas dos pelotas para que se puedan encontrar? Pregunta. ¿Alguien? El mismo punto de referencia. Correcto. Sí, es que o simplemente para que dos personas se encuentren en cierto lugar, deben de compartir la posición final, sino en este caso el mismo punto de referencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, perfecto. Entonces, la posición final, sí, vamos a poner aquí. La posición final, siempre les digo que hay que partir de lo que me están pidiendo, ¿no? En este caso me están pidiendo la posición a la cual las partículas se encuentran. Entonces, vamos a expresar ese punto. Primero, vamos a seleccionar un punto de referencia. Vamos a ponerlo acá abajo, esto sería Y, esto sería X. Entonces, la posición final, sí, supongamos que la partícula, no, vamos a suponer los que se encuentran por ahí, ¿ya? No sabemos la verdad dónde se encuentran. Pero vamos a suponer que se encuentran en un cierto punto. La posición final es igual a la posición inicial, esto sería en Y, posición inicial en Y, más la velocidad inicial en Y, más un medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Conozco la posición inicial, ¿sí? Vamos a suponer o vamos a definir que vamos a encontrar este H a partir de la partícula B, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para nuestro caso, si yo despejo, supongamos, vamos a suponer, bueno, que por aquí está H, ¿no? Que esto es H. Entonces, posición final en Y menos la posición final en Y es lo que yo ando buscando.
¿Estamos de acuerdo? La posición inicial en y sería 0, más la velocidad inicial en y. Nosotros vamos a hacer para la partícula b, la velocidad inicial con la que parte la partícula b dice que es igual a 20j, 20j, velocidad inicial en y por tiempo, ¿no? El tiempo no lo conocemos, el tiempo de b, más un medio de la aceleración en y. ¿Cuánto vale la aceleración en y? Menos 10j y por el tiempo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? De aquí veo que me hace falta el tiempo. Sí, una vez que tengo el tiempo puedo determinar la posición final en y en la que se encuentra. Entonces, para que dos partículas se encuentren deben de compartir el mismo punto de referencia. Eso implica que la posición final de la partícula B, la posición final de B de la partícula B debe ser igual a la posición final de la partícula A. ¿Estamos de acuerdo? Sí, matemáticamente, ¿cómo se define la posición final en función del tiempo? Es igual a la posición inicial de la partícula B más la velocidad inicial de la partícula B por el tiempo de B más un medio de la gravedad en este caso, que es la misma aceleración para ambas, por el tiempo de B al cuadrado. Esto debe ser igual a la posición inicial de ¿quién? A la posición inicial de la partícula A. ¿Estamos de acuerdo? Posición inicial de la partícula A más la velocidad inicial de la partícula A por el tiempo de A más un medio de la gravedad por el tiempo de A al cuadrado. Sí, aquí hay un dato, veamos, ¿no? La posición inicial de la partícula B sería 0, ¿no? Porque el sistema de referencia está acá abajo, sería 0, más la velocidad inicial de la partícula B, que es igual a 20j, por el tiempo de B que no conozco, y aquí sería, bueno, sería más un medio de la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? La gravedad vale 10j, y por el tiempo de B al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Esto debe ser igual a ¿qué? La posición inicial de la partícula B. ¿Dónde digo la posición inicial de la partícula A? La partícula A, si el sistema de referencia está aquí, ¿cuál sería el punto inicial? Sería este, ¿no? ¿Y cuánto sería? 30j más la velocidad inicial de la partícula A sería, aquí me daban este dato, que es 5j, sí, por el tiempo de A, más un medio de la gravedad, que vale 10j, y por el tiempo de A al cuadrado. Perdón, ¿no? Entonces tenemos aquí, vamos a despejar, me quedaría 20j por el tiempo de B, bueno, vamos a ponerlo así, 20 por el tiempo de B, ¿en qué unidades j? Esto sería menos, bueno, aquí les falta el signo menos porque la gravedad está hacia abajo, menos 10 dividido para 2 sería 5 por el tiempo de B al cuadrado, bueno, esto sería por j, y esto sería, ¿qué sería igual? Sería igual a 30j más ¿qué? Más 5 por el tiempo de B, ¿estamos de acuerdo? Más 5 por el tiempo de B por J, y menos 5 por el tiempo, esto es tiempo de A. Tiempo de A y menos 5 por el tiempo de A elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Pero qué me dice aquí? Me dice que el tiempo de A es igual al tiempo de B. ¿Estamos de acuerdo? Porque dice que ambas partículas salen al mismo tiempo. Entonces podemos decir que el tiempo de A es igual al tiempo de B, por lo tanto vamos a reemplazar. Nosotros como aquí estábamos buscando que el tiempo de B es lo que necesitábamos, entonces vamos a despejar que 20 por TB. Si directamente hacemos la proyección escalar, que estamos trabajando en un solo eje, entonces sería 20 por TB menos este 5 con este 5 se van y me quedaría que 20 TB es igual a ¿qué? Es igual a 30, realizando ya directamente la proyección escalar, más 5 por TB. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de aquí me quedaría 15 TB. ¿A qué es igual? A 30. Sí, y si yo despejo el tiempo de B es igual a 2 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Tiempo de B sería igual a 2 segundos. Entonces, si tenemos el tiempo, ¿qué podemos hacer? Una vez obtenido el tiempo, podemos reemplazar en esta ecuación de aquí, ¿sí? Para determinar en qué punto se encuentran, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un momento. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? Sí.
Ya, perfecto. Este le vamos a poner acá. Ya, correcto. Entonces, como nosotros ya tenemos el tiempo de B, ¿sí? Vamos a reemplazar en la ecuación que ya habíamos realizado, que era esta de aquí, que la posición final en Y. Vamos a aplicarla de nuevo. ¿Sí? Nosotros andábamos buscando H, ¿no? La posición final en Y es igual a la posición inicial en Y, más la velocidad inicial en Y, por el tiempo de B, más un medio de la aceleración en Y, que en este caso es la gravedad, por el tiempo de B al cuadrado. La posición final en Y es la que andamos buscando nosotros. Habíamos dicho que la posición inicial en Y, en este caso para la partícula B, es 0 porque el sistema de referencia lo pusimos abajo. Entonces sería 0 más la velocidad inicial en Y, era 20J. ¿Sí? El tiempo de B, ¿cuánto es el tiempo de B? 2 segundos. ¿Sí? Y más un medio de la aceleración en Y que vale menos 10J por el tiempo de B al cuadrado, que sería 2 elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la posición final en Y, donde las partículas se encuentran, sería 20 por 2. ¿Cuánto me queda eso? 20 por 2, 40. 40J. Y más por menos da menos, ¿verdad? 2 al cuadrado, 4. Por 10, 40. Y dividido para 2, 20. 20J. ¿Ya? Entonces, la posición final en Y, ¿a qué es igual? En este caso, 40 menos 20 es igual a 20J, ¿verdad? ¿En qué unidades? Metros. Entonces, esta distancia, recuerden que les decía, me piden la distancia medida desde el suelo a donde se encuentran las partículas. ¿Sí? En esta posición se encuentran las partículas. ¿Qué pasaría si yo aplico la misma ecuación para la partícula A? Al tiempo 2, ¿cuál es la posición que debe darme en la partícula A? Esta misma posición, ¿verdad? 20 metros. A ver, si nosotros aplicamos para la partícula A, la posición final en Y, ¿sí? Aplicando la ecuación, posición final en Y de A, suponiendo posición inicial en Y de A, más la velocidad inicial en Y de A, por el tiempo de A, más, espérenme un momentito, chicos, ¿ya? Espérenme un momento. Perdón, espera. Me pica la garganta de ese momento. Ay, Dios. Mucho bollo creo que es. A mí me sacaste una. A mí también. Nos estamos accionando, señora. A ver, chicos, perdón. Entonces, lo que yo les decía, que si aplicamos la misma ecuación, sí, para la partícula A, que debe darnos a la altura a la cual se encuentran ambas partículas, debe ser igual a 20, ¿no? Sería velocidad inicial en Y por el tiempo de A, sí, más un medio de la aceleración en Y por el tiempo de A elevado al cuadrado. A ver, en este caso, la posición inicial en Y, ¿cuánto sería, por favor? Dependiendo con este gráfico aplicado para la partícula A, ¿cuál sería la posición inicial? Estaría acá arriba, ¿no? En este caso sería 30J, más la velocidad inicial en Y de la partícula A, me decía que era 5, ¿sí? 5 en que, bueno, el unitario 5J por el tiempo de A. El tiempo de A, ¿cuánto era? El tiempo de A, sabíamos que el tiempo de A era igual al tiempo de B, esto era igual a 2 segundos, más un medio de la aceleración en Y, para este caso nosotros estamos trabajando con la aceleración de la gravedad, que sería 10J, y por el tiempo elevado al cuadrado, que sería 2 elevado al cuadrado. Entonces aquí la posición final en Y de A sería igual a 30J más 5 por 2. ¿Cuánto es? 5 por 2 son 10.
más 10J, ¿sí? Y aquí sería menos, ¿verdad? Aquí me hace el signo, me hace falta el signo menos. Menos 2 elevado al cuadrado, 4 por 10, 40, dividido para 2, menos 20J. Entonces, aquí esto es igual. 30 más 10, 40 menos 20 es igual a 20J. ¿Qué unidades? Metro. Eso quiere decir, sí, que la posición final a la que se encuentran ambas partículas es la misma, ¿no? Porque ambas partículas, para que se encuentren, deben de compartir el mismo punto de referencia. ¿Alguna inquietud, chicos? ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿No? ¿Está claro? Bueno, entonces vamos a realizar el ejercicio número 2. Me dice que un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba. La primera mitad del recorrido lo realiza en un intervalo de tiempo de 2 segundos. Determine el tiempo que le toma al objeto en volver a pasar por el nivel de lanzamiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primero lo que vamos a hacer es a determinar qué. Tenemos que determinar, sí, tenemos que determinar los datos. ¿Qué datos tengo, qué datos no tengo? Y en base a eso podríamos realizar el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a hacer eso, ¿correcto? A ver, me dice que un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba. Sí. La primera mitad de su recorrido lo realiza en un intervalo de tiempo de 2 segundos. Me piden determinar el tiempo que le toma al objeto volver a pasar por el nivel de lanzamiento. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos que un objeto o una piedra cualquiera es lanzada verticalmente hacia arriba, ¿no? Aquí la vamos a lanzar. Esta partícula, sí, como se lanza con una velocidad y debido al efecto de la gravedad va a llegar a un punto que su velocidad se va a hacer cero y va a comenzar a caer, ¿no? Entonces me están pidiendo, ¿qué me están pidiendo? Determine el tiempo que le toma al objeto volver a pasar por el nivel de lanzamiento. Sí, en otras palabras, ¿qué me están pidiendo, chicos? A ver, en otras palabras me están pidiendo el tiempo de vuelo, ¿verdad? ¿Qué era el tiempo de vuelo? El tiempo de vuelo era el tiempo que permanecía la partícula en el aire. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, veamos, ¿sí? Me dicen, además, supongamos que esta es la altura que describe la partícula. Esta es la altura máxima que experimenta la partícula, ¿sí? ¿Y qué más me están diciendo? Que la partícula, ¿sí? La primera mitad de su movimiento lo hace ¿en qué tiempo? Lo hace en un tiempo de 2 segundos. Entonces, esta altura de aquí sería h máximo sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Correcto. Entonces, a ver, ¿qué tenemos y qué no tenemos? Tenemos tiempo, tenemos alturas, por lo tanto podemos aplicar la ecuación posición-tiempo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, la posición final en Y es igual a ¿qué? Posición final en Y es igual a la posición inicial en Y más la velocidad inicial en Y por tiempo más un medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Me dice que la primera mitad de su recorrido, en este caso, posición final en Y, sería h máximo sobre 2, que en este caso sería h máximo sobre 2, la primera mitad de su recorrido. Directamente vamos a realizar la proyección escalar para trabajar en un solo eje. La posición inicial, si ponemos el sistema de referencia aquí abajo, la posición inicial sería 0, más la velocidad inicial en Y, que no conozco, por el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? 2 segundos, menos un medio de la aceleración en Y, que vale 10, por el tiempo elevado al cuadrado, que en este caso sería 2 elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, h máximo sobre 2 es igual a 2 veces la velocidad inicial en Y, ¿sí? Menos 5. ¿Cuánto me queda aquí, por favor? 2 elevado al cuadrado por 10, 40, dividido para 2, 20, ¿no? Menos 20, ¿ya? Entonces me queda que h máximo es igual a ¿qué? A 4 veces B o Y menos 40, ¿no? Tengo una ecuación, pero con dos incógnitas. ¿Eso qué implica? Que yo necesito otra ecuación que contenga las dos mismas incógnitas para poder
resolver el ejercicio. A ver, ¿qué ecuación me podría servir, chicos, aquí? Había una ecuación, a ver, necesitamos dos ecuaciones que contengan h máximo y la velocidad inicial. Entonces, a ver, en este punto, nosotros sabemos que esto de aquí es h, ¿no? H máximo. ¿Qué ecuación podríamos aplicar? ¿Se recuerdan la ecuación del cuadrado de la velocidad? Que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el desplazamiento. Entonces, ¿por qué aplicaríamos eso? Porque en esa ecuación involucra la altura máxima y también involucra la velocidad inicial. Entonces tendría otra ecuación con las dos mismas incógnitas y a partir de ahí podría trabajar. Recuerden que esa ecuación involucra tiempo. Entonces la velocidad final en y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado más dos veces la aceleración en y por el desplazamiento en y. En este caso el desplazamiento en y sería h máximo. ¿Estamos de acuerdo? La velocidad final al cuadrado en este punto, ¿cuánto vale la velocidad final? Sería 0, ¿verdad? La velocidad inicial en y al cuadrado no la conozco, veo y al cuadrado, y más, aquí sería menos, ¿verdad? Porque la aceleración, considerando el signo, sería negativa, menos 2 veces 10, que vale la aceleración, y este delta y sería en el punto más alto, ¿cuánto sería? H máximo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces 0 sería igual a la de y al cuadrado menos 20 por h máximo. Tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿sí? Que podemos determinar. A ver, despejemos h máximo de aquí. H máximo sería igual a ¿qué? H máximo sería igual a la b o y elevado al cuadrado sobre 20. ¿Estamos de acuerdo? Esta sería la ecuación número 2. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, por lo tanto podríamos reemplazar 2 en 1. Sí, entonces vamos a reemplazar 2 en 1. ¿Y cómo me quedaría? Sí, la ecuación número 1 me queda que h máximo es igual a 2 veces b o y. H máximo es igual a 2 veces b o y. Pero nosotros habíamos determinado, bueno, primero vamos a poner la ecuación número 1. H máximo es igual a 2 veces b o y menos 40, ¿ya? 2 veces b o y menos 40, ¿sí? Esta era la ecuación número 1. Y además habíamos sacado de la ecuación número 2 que h máximo es igual a ¿qué? H máximo es igual a b o y al cuadrado sobre 20. A b o y al cuadrado sobre 20. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué nosotros andábamos buscando? Nosotros andábamos buscando determinar la altura de esta manera. Me piden determine el tiempo que le toma al objeto volver a pasar por el nivel de lanzamiento, ¿no? Entonces, para eso vamos a determinar la velocidad. Entonces, reemplacemos 2 en 1, como habíamos expresado. 4 veo y. En la primera, 4 velocidad inicial de y. a ver. Sí, h máximo es igual a 4 BOY menos 40. Sí, por favor, aquí. Este de aquí. A ver, pero ¿por qué 4? Veamos dónde sale ese 4. Ah, sí, 4, porque aquí sería 2 por 2, 4, casi siempre, ¿no? Y 2 por 20, 40. Sí, entonces aquí h máximo sería, es aquí, ¿verdad? 4 BOY menos 40. Correcto, vamos a reemplazar 2 en 1. Entonces tendremos BOY al cuadrado sobre 20 es igual a 4 BOY menos 40. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de aquí tenemos BOY al cuadrado es igual a 20 por 4. 100, bueno, 20 por 40. ¿Cuánto es? 80, ¿verdad? Sí. ¿Ya? 80 BOY menos 20 por 40. ¿Cuánto les da eso? 800. Sí, menos 800. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos que la BOY elevado al cuadrado menos 80 BOY. ¿A qué? Menos 80 BOY más 800 es igual a 0. A ver, alguien que tenga una calculadora súper poderosa para que me dé las dos raíces de la BOY. ¿Alguien tiene por ahí? ¿Me ayudan, por favor, chicos?
¿Alguien le salió? ¿Raíz de cuánto? Raíz de, o sea, ya en fracciones todo. Ajá. Pero raíz de... No entiendo a qué se refiere con la raíz de. ¿De qué suma? De... Ay, ¿cómo lo explico? ¿Qué le digo sacar la raíz? Esa parte no la entiendo. Es que vamos a resolver esta ecuación de segundo grado para determinar B o Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recuerden que una ecuación de segundo orden tiene... Espérame un ratito, por favor. A ver. A ver, a mí me sale que la B o Y es igual a 11.71, 11,71 unidades metros por segundo, y la otra B o Y me sale que es igual a 68.28 metros por segundo. Eso sale. ¿Ya? A ver, ¿cómo deberían hacerlo, no? Aplicando la ecuación general. ¿Cómo se resuelve? Esto es igual a menos B, en este caso, que sería 80 menos B más menos raíz de B al cuadrado, que sería 80 al cuadrado menos 4 veces A por C. A vale 1 y C vale 800. Eso sería menos 4 por 1 por 800 dividido para 2A. ¿Cuánto vale A? A vale 1. Entonces aquí me quedaría que la B o Y sería igual a, aquí tendría dos respuestas, ¿no? La 80 menos todo esto y 80. Y esa sería la fórmula para determinar B o Y. A ver, ¿cuál seleccionamos? Sí, si ambas son positivas. Si ambas son positivas, ¿qué análisis? Puede ser el menor número. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué el menor número? Mm, Yo creo que es un poco más fácil. No, a ver, en primer lugar, deberíamos aplicar, sí, deberíamos determinar con cuál de las dos velocidades se cumple, ¿qué condición? Que la mitad de su recorrido, ¿en qué tiempo lo recorre? En 2 segundos, ¿no? Eso es lo primerito que deberíamos determinar. Entonces, para eso, sí, velocidad a la posición final en Y, que es igual a la velocidad inicial en Y. Bueno, aquí, posición final en Y es igual a la posición inicial en Y, más la velocidad inicial en Y por el tiempo, ¿sí? Más un medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. Recuerden, ¿no? La posición final en Y, en este caso, sería H máximo sobre 2. Esto es igual a 0. La velocidad inicial en Y, vamos a trabajar con la de 11,71, ¿sí? Por el tiempo que sería 2. Y más un medio de la aceleración en Y, que sería menos 10. Y por 2 elevado al cuadrado. ¿Correcto? Ya, aquí tendríamos que H máximo sobre 2 sería igual. ¿Cuánto les queda esto, todo esto, por favor? 11,71.71 por 2 menos 4 por 10 menos 4 por 5, ¿verdad? Menos 4 por 5. Entonces sería 3.42. H máximo sobre 2 sería 3.42. El H máximo total sería, en este caso, el H máximo sería igual a esto multiplicado por 2. Me quedaría 6.84. 6.84. Ya, pero, ¿qué información me da eso? Analicen, por favor, qué información les daría. Simplemente la información que me daría sería la altura, ¿no? A ver,
Para poder ver si es que estamos bien o estamos mal, ¿qué deberían analizar? Los tiempos. Tenemos que en la mitad de su recorrido, ¿qué debe pasar? El tiempo que se demora la partícula son 2 segundos. Entonces, sí, a ver, ¿cuál es el tiempo que se demora la partícula en llegar al punto más alto? Sabemos que en el punto más alto la velocidad final es igual a cero, ¿no? Velocidad final es igual a la velocidad inicial en y más la aceleración en y por tiempo. Vamos a sacar el tiempo de subida, que sería el tiempo en el punto más alto. La velocidad final en el punto más alto sería igual a cero. La velocidad inicial en y, suponiendo que estamos trabajando con esta de 11,71 y menos 10 veces t. Si yo despejo t de aquí, t a qué sería igual? A 1,171. ¿Estamos de acuerdo? 1,171 segundos. Entonces, ¿qué información me da este tiempo? Se supone que el tiempo de subida es el tiempo que le demora o el tiempo que se toma la partícula en recorrer o en llegar al punto más alto. ¿Sí? Pero de dato me están dando que la partícula se demora 2 segundos en llegar a la mitad de su recorrido. Entonces, eso implica que el tiempo de subida debe ser mucho mayor que los 2 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por lo tanto, la velocidad de 11 metros por segundo no sería. ¿Qué velocidad sería? Sería la velocidad de 68,28 metros por segundo. Porque si yo saco el tiempo, a ver, saquemos el tiempo de subida para la velocidad inicial de 68,28. Entonces, velocidad final es igual a la velocidad inicial en y más la aceleración en y por el tiempo, ¿no? La velocidad en el punto más alto para la velocidad de 68,28 es 0 y la velocidad inicial en y sería 68,28 menos 10 por t. ¿Cuánto es el tiempo de vuelo aquí? Digo, el tiempo de subida sería 6,82, ¿verdad? 6,82 segundos. Este tiempo de subida, ¿qué pasa con este tiempo de subida? Es mucho mayor que el tiempo que le toma a la partícula en recorrer los 2 segundos. Por lo tanto, cumple con la condición que nos están dando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí por si acaso? Sí, no sé si me lograron comprender esa partecita de ahí. ¿Por qué seleccionamos la velocidad de 68,28 metros por segundo y no la de 11,71 metros por segundo? Entonces, ¿qué vamos? Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿qué me estaban pidiendo? Determine el tiempo que le toma al objeto volver a pasar por el punto de lanzamiento. En otras palabras, me están pidiendo el tiempo de vuelo. Y recuerden que el tiempo de vuelo, ¿a qué es igual el tiempo de vuelo? A 2 veces el tiempo de subida. Por lo tanto, sería 6,82 por 2, ¿verdad? ¿Esto cuánto les queda, por favor? 6,82 por 2. 13,64. 13,6 segundos. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna inquietud? Por favor. ¿Sí está claro? Sí. ¿Están ahí o ya se fueron? Sí, sí, estoy. Sí, estamos. Ya, perfecto. ¿Tienen alguna inquietud? Sí, están entendiendo por qué. Sí, Arriba de la ecuación de altura máxima sobre 2, la velocidad final de y es igual a la velocidad de y más velocidad de y por tiempo. Porque en el 1 sí sabemos que la velocidad es 0 más 11. ¿Cómo de cuál es, digamos? ¿Por qué no le podría poner al revés del 11,71 acá y el 0 acá? ¿en dónde? ¿En cuál ecuación? ¿En esta? En una altura máxima de 2. Ya, aquí. Ya, es que aquí estamos diciendo que la posición final, esto es posición final en Y, es igual a la posición inicial en Y, más, bueno, esto de aquí, perdonen la letra, ¿no? Más velocidad inicial en Y por tiempo, y aquí sería más un medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. Entonces la posición final en Y, recuerden que estamos haciendo para la mitad de su recorrido. La posición final en Y sería h máximo sobre 2, la posición inicial en Y sería 0, porque recuerden que mi sistema de referencia está aquí abajo, por eso la posición inicial es igual a 0, ¿sí? La posición final es h medio sobre 2, porque la vamos a calcular para este punto, que es el tiempo que tenemos, que son los 2 segundos, y por eso es que reemplazamos. Posición inicial en Y sería igual a 0, velocidad inicial en Y es igual a la de 11,71, ¿sí? Sobre 2 multiplicado por el tiempo, más un medio
¿De quién? De la aceleración en y por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Aquí estábamos simplemente sacando la altura máxima para ver si es que encontramos lo que estábamos buscando. Pero la altura máxima no me brindaba ninguna información con respecto a si es que estaba bien o si no la velocidad inicial con la que yo estaba trabajando. ¿Quién me daba esa información? El tiempo de vuelo, ¿no? Digo, el tiempo de subida. Porque el tiempo de subida es el tiempo que le toma a la partícula en llegar al punto más alto. Y si el tiempo en este caso, el tiempo de subida me salió 6, ¿cuánto me salía? 6.82 segundos. No, antes de eso, por aquí, 1.17 segundos. Si el tiempo de subida era mucho menor que los 2 segundos, entonces algo no estaba cuadrando, algo no está bien. Eso implica que la velocidad inicial de 11.71 no era la correcta, a pesar de que me estaba brindando dos soluciones, ¿no? Una ecuación cuadrática tiene dos soluciones. En este caso, la velocidad inicial, ambas eran positivas, pero ¿cómo corroboraba yo que estaba aplicando bien la ecuación o con qué velocidad necesitaba trabajar? A partir de eso tenía que primero encontrar el tiempo de subida y comparar el tiempo de subida con el tiempo que le demoraba a la partícula en recorrer la mitad de su movimiento. Y al observar eso, podemos determinar que el tiempo de subida es mucho mayor que los 2 segundos que se demora la partícula en recorrer la mitad de su movimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahí sí. Sí, es que ahorita ya me la posición inicial de Y y yo le di velocidad. Ah, no. Correcto. Sí, perdón por la escritura. ¿Va? Entonces, tenemos movimiento parabólico. ¿Alguna inquietud, chicos, acerca de caída libre? ¿Todo está claro? Lo que deben de recordar no son las ecuaciones generales, posición final versus tiempo, aceleración en y versus tiempo, la velocidad final, y esta cuarta ecuación, la que tenemos es velocidad final al cuadrado, que es igual a v al cuadrado más 2 veces la aceleración y por el desplazamiento. Está claro, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que es movimiento parabólico. Sí, lo vamos a ver de manera rápida. Dice, para que una partícula describa un movimiento parabólico se deben de cumplir las siguientes condiciones, ¿sí? Las condiciones que deben de cumplirse son dos. En primer lugar, que la partícula se mueva en una región donde el vector de aceleración sea constante, ¿sí? Cuando estamos hablando que el vector de aceleración sea constante, estamos refiriéndonos a la aceleración de la gravedad. Y en segundo lugar, que la partícula tenga una velocidad inicial diferente de cero y que no forme ni 0 grados ni 180 grados con la aceleración antes mencionada. Sí, si la partícula forma un ángulo, o la velocidad de la partícula forma un ángulo de 0 o de 180 grados con la aceleración, no estaríamos hablando de movimiento parabólico, estaríamos hablando de cualquier otro movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces nosotros tenemos aquí, este es el gráfico que describe una partícula cuando está experimentando un movimiento parabólico. Sí, la trayectoria, ¿por qué se llama movimiento parabólico? Porque la trayectoria es una parábola, además que la partícula, ¿qué debemos decir? Para que sea un movimiento parabólico, el ángulo que debe formar la velocidad y la aceleración no debe ser ni 0 ni 180 grados. En este caso, vemos que la aceleración, sí, la aceleración para el movimiento parabólico es la aceleración de la gravedad. Estamos por aquí, esta sería la gravedad, ¿sí? Entonces, este ángulo es diferente de 0 y diferente de 180 grados. ¿Ya? Además, sí, tenemos aquí varios conceptos que también aparecen. Uno de ellos es el alcance, que tenemos, el alcance lo representamos con la letra R, ¿sí? El alcance, ¿sí? Es la distancia que le toma la partícula en ir desde el punto inicial, ¿sí? Hasta un punto que se encuentra, bueno, el alcance se define como la distancia que recorre la partícula en pasar nuevamente en este caso, en pasar por el mismo punto de referencia, ¿no? Sí, a eso le determinamos como el alcance. El alcance lo podemos determinar con la ecuación posición versus tiempo. No les voy a dar ninguna ecuación para el alcance, simplemente porque ya no necesito llenarlos más de ecuaciones. Recuerden que las 4 ecuaciones que les estoy dando son las ecuaciones necesarias para que puedan trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando me pidan el alcance, recuerden que el alcance es la distancia que va desde el punto de lanzamiento hacia otro punto que se encuentra en el mismo plano donde la partícula fue lanzada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
El movimiento parabólico no es más que la unión de dos movimientos. Un movimiento en el eje Y, que sabemos que en el eje Y la aceleración es constante y tenemos la aceleración de la gravedad. Y un movimiento en el eje X en el cual la aceleración es constante pero es igual a cero. Entonces, en el eje X vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme, mientras que en el eje Y vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Como en el eje Y tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración en Y sería la aceleración de la gravedad, la posición final en Y es igual a la posición inicial en Y más la de Y por tiempo, más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Y además, la velocidad final en Y es igual a la de Y más la aceleración en Y por tiempo. ¿Estamos de acuerdo? También podemos aplicar el cuadrado de la velocidad. Hacemos que la ecuación del cuadrado de la velocidad es igual a la velocidad final al cuadrado, en este caso sería Y, es igual a V al cuadrado más 2 veces la aceleración en Y por el desplazamiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si yo aplico la ecuación del cuadrado de la velocidad al eje X, que es un movimiento rectilíneo uniforme, recuerden que la aceleración en el eje X es igual a 0, me quedaría que la velocidad final es igual a la velocidad inicial. Eso implica que la velocidad de la partícula en el eje X permanece constante para todo el movimiento. Y eso es lo que me dice aquí. ¿Sí? Entonces la aceleración en X es igual a 0, la ecuación posición-tiempo que es igual a posición inicial en X más la VX por tiempo, y la velocidad final en X es igual a la velocidad inicial en X. Eso implica que la velocidad de la partícula por el movimiento parabólico es la misma en cualquier instante del tiempo, ¿no? Puede ser aquí, puede ser acá, puede ser acá, en cualquier punto. Y nosotros tenemos una ecuación más, que es la ecuación de la trayectoria. Por lo general esta ecuación nunca la doy, pero se las voy a dejar ahí para que ustedes puedan tenerla. Y es igual a tangente de teta, ¿sí? Donde el ángulo teta es el ángulo que forma la velocidad con la horizontal, multiplicado por x menos g por x al cuadrado sobre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno de teta elevado al cuadrado. ¿Sí? X es la posición de la partícula, ¿sí? Es la posición de la partícula en cualquier instante de tiempo. G es la gravedad y la velocidad inicial es el módulo de la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Cuando hablamos de este VO, es este VO que estamos aquí, módulo de este vector. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? ¿Sí? Entonces, esas son las ecuaciones que necesitamos para el movimiento parabólico. Es la unión de dos movimientos, un movimiento rectilíneo uniformemente variados que se produce en el eje Y y un movimiento rectilíneo uniforme que se produce en el eje X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, alguna inquietud, chicos? Ya, visto eso, visto las ecuaciones y visto esa parte de ahí, igual también aquí se aplica el tiempo de vuelo, tiempo de subida, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. El tiempo de subida, que era, recuerden que la caída libre no es un movimiento uniformemente variado que se produce en el eje Y. Entonces, el tiempo de subida sería igual, o es el tiempo que le toma a la partícula en llegar al punto más alto. Entonces, aquí tenemos el h máximo, la altura máxima, que es la distancia en alcanzar el punto más alto, o es la distancia máxima que puede alcanzar la partícula. Y aquí tenemos el alcance, ¿no? El alcance también lo podemos determinar con esta ecuación de aquí. Recuerden que esta de aquí sería para determinar el alcance. Entonces, ¿cómo o a qué es igual el alcance de una partícula? Entonces, el alcance de una partícula me quedaría aquí que la posición final en X es igual a la posición inicial en X más la VX por tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Si sabemos que la posición inicial en X es igual a 0 y la posición final en este caso sería igual a R, que es igual al alcance, entonces igual a VX por tiempo. ¿Ya? Entonces, de esta manera podríamos determinar el alcance de la partícula. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, vamos a realizar ejercicios. Una vez que hayamos visto, vamos a realizar ejercicios. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna inquietud de estos ejercicios? A ver, tienen 2 minutos para resolver. Sí, piénsenlo, analicen y de ahí lo resolvemos. Les voy a dejar la diapositiva. El ejercicio dice de la siguiente manera: se dispara un proyectil de tal manera que cuando aún está subiendo, impacta un blanco con una rapidez de 10 metros por segundo. En ese instante la magnitud de la aceleración tangencial es el doble de la magnitud de la aceleración normal. Si el proyectil se lanzó con una rapidez de 15 metros por segundo, determine el ángulo de lanzamiento del proyectil y la posición del blanco con respecto al punto de lanzamiento. ¿Ya?
Ese es el ejercicio, ¿sí? Por favor, tienen 2 minutos para que lo puedan resolver. Ahorita, señora. Sí, siempre. Tenga su mierda, baja. Es que soy agua de vieja porque no sé para qué tomo esas cosas. ¿Ya terminaron, chicos? A ver, ¿alguna respuesta? ¿Alguien obtuvo ya la respuesta, por favor? ¿Cuánto le salió el ángulo al compañero que los sacó? ¿Cuánto te salió el ángulo, disculpa? 36,3. 36,3 grados. ¿Y el punto de lanzamiento? Eso estoy tratando de verlo, porque lo primero no me escribe. Ya, perfecto. Démosles. ¿Y a los otros compañeros? Vamos a dejar los datos. Me dice si es para un proyectil, de tal manera que cuando aún está subiendo, impacta en un blanco con una rapidez de 10 metros por segundo. Esta sería la velocidad final. $10 metros por segundo. Y en ese instante la magnitud de la aceleración tangencial es el doble de la magnitud de la aceleración normal. La aceleración tangencial es el doble de la aceleración normal. ¿Ya? Correcto. ¿Qué más dicen? Si el proyectil se lanzó con una rapidez de 15 metros por segundo, la velocidad inicial del proyectil es igual a 15 metros por segundo. Determine el ángulo de lanzamiento, me piden el ángulo θ y la posición. ¿Correcto? A ver. En primer lugar, nosotros tenemos un movimiento parabólico. ¿Sí? Tenemos un movimiento parabólico. Y me dice que esta partícula, ¿sí? Tenemos una velocidad inicial de lanzamiento. El módulo de la velocidad inicial de lanzamiento es de 15 metros por segundo con un ángulo θ. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Me dice que, ¿qué me está diciendo? Me dice que se dispara un proyectil de tal manera que cuando está subiendo todavía la partícula, impacta en un blanco con una rapidez de 10 metros por segundo. Por lo tanto, aún está subiendo la partícula. Dice que en ese instante, ¿qué está pasando? En ese instante la magnitud de la aceleración tangencial es el doble de la magnitud de la aceleración normal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este puntito de aquí, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que la velocidad, por definición,
esta velocidad final siempre es tangente a la trayectoria. Entonces, en este punto de aquí, ¿qué me dice? ¿Sí? Que la magnitud de la aceleración tangencial es el doble de la magnitud de la aceleración normal. Ya, entonces sabemos que la gravedad estaría hacia abajo, no hacia el centro de la trayectoria. La aceleración normal, ¿qué pasa con la señorita aceleración normal? Es perpendicular a la velocidad, ¿estamos de acuerdo? Es perpendicular a la velocidad y como la partícula está subiendo, ¿qué pasa con la aceleración tangencial? ¿Estaría en contra de quién? Estaría en contra ¿de quién, por favor? Estaría en contra del vector velocidad. Entonces la aceleración tangencial estaría aquí, esta sería la aceleración normal y esta sería la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dicen? Me dan este dato de aquí. Este dato me están dando. Por lo tanto, ¿qué podríamos determinar este ángulo, no? Este ángulo 1, ¿a qué sería igual el ángulo 1, por favor? Tangente del ángulo 1. ¿A qué sería igual cateto opuesto, que sería aceleración tangencial, módulo aceleración tangencial, sobre cateto adyacente? ¿Cuál es el cateto opuesto sobre cateto adyacente? El cateto adyacente sería la aceleración normal, ¿no? De dato me están dando que la aceleración tangencial es igual a 2 veces la aceleración normal. Entonces podríamos reemplazar que aquí 2 veces la aceleración normal es igual a aceleración normal. Esto se va y me quedaría tangente del ángulo 1 es igual a 2. ¿Cuánto me queda el ángulo 1, por favor? ¿Alguien que me ayude? La tangente de arco tangente. Arco tangente de 2. 63.43 grados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero ¿para qué me sirve este ángulo? Sí. Este ángulo me va a permitir determinar ¿qué me va a permitir encontrar la velocidad final en X y la velocidad final en Y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sabemos que la velocidad, esto de aquí es 90 grados, ¿no? Ya. ¿Está claro, chicos, hasta ahí, por favor? Si yo descompongo la velocidad en los ejes X e Y, ¿qué tendríamos? Así, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el ángulo? Si sabemos que esto de aquí sería Y y esto sería X, ¿no? Entonces, yo sé que la velocidad con la aceleración normal forma un ángulo de 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuánto sería este ángulo? Este ángulo de aquí, por favor. ¿Cuánto sería el ángulo que forma la velocidad con el eje X? ¿Alguien que me diga? ¿A cuánto sería ese ángulo, por favor? Si yo sé que a ver. Este de aquí, para que ustedes los puedan observar. Ese ángulo de aquí le vamos a llamar ángulo 2. Yo sé que ángulo 1 más ángulo 2, ¿cuánto vale? 90 grados, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este ángulo, el ángulo que forma la velocidad con el eje X, ¿a cuánto sería igual? Conociendo el ángulo 1. ¿Alguien que me ayude? Sería el complemento para 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque ustedes tendrían así, ¿no? A ver, en este puntito tendríamos para que le puedan observar más mejor. Entonces, tenemos la velocidad en este punto. Sabemos que aquí estaría la aceleración normal, que es perpendicular a esto. Aquí estaría la gravedad. ¿Estamos de acuerdo? Si yo descompongo en el eje X e Y, si yo descompongo en el eje X e Y, esto sería Y y esto sería X. Pero este de aquí, recuerden que este sería el unitario tangencial y este de aquí sería el unitario normal, ¿no? Unitario normal, ¿ya? Entonces, yo sé que este ángulo es el que tengo, ¿no? Ángulo 1. ¿Sí? El ángulo que forma ¿quién? Que forma la aceleración normal
con la gravedad, ¿ya? Pero, ¿qué yo sé? Que esto de aquí es 90 grados. Entonces, ángulo 1, ¿sí? Ángulo 1, que sería este. ¿Y cuál sería el otro ángulo? Este ángulo de aquí sería el ángulo 2. Ángulo 1 más ángulo 2 es igual a 90 grados. Por alternos internos, ¿cuánto vale este ángulo? Ángulo 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero por definición, sí, por definición, yo sé que ángulo 1 más ángulo 2 es igual a 90 grados. Entonces, este de aquí sería ángulo 2, ¿sí? Pero también sé además que este ángulo entre el eje Y y entre el eje Y y el eje X, ¿cuánto es? 90 grados. Entonces, si este de aquí es ángulo 2, ¿cuánto sería el ángulo que forma la velocidad con el eje X? Este de aquí sería ángulo 1. ¿Y cuánto es el ángulo 1? 63.43 grados. No sé si me lograron entender desde el punto de vista gráfico. Sí. Chicos, ¿me comprendieron? ¿Está claro? Sí, bro. Correcto. Ya, entonces, este ángulo que forma la velocidad con el eje X es igual al ángulo 1. Por lo tanto, ¿qué puedo decir yo? Recuerden que este módulo, ¿cuánto vale? 10 metros por segundo, ¿verdad? Entonces, recuerden que esa velocidad es igual a una velocidad final en X más una velocidad final en Y. ¿Estamos de acuerdo? La velocidad final en X, ¿a qué es igual? Como módulo. Recuerden, ¿no? Si yo despejo aquí, yo voy a tener una velocidad final en X y de este punto de acá vamos a tener una velocidad final en Y. Entonces, la velocidad, ¿con qué ecuación me permitiría encontrar la velocidad final en X? Coseno del ángulo 1, ¿verdad? Coseno del ángulo 1, ¿a qué es igual? Cateto adyacente, que sería la velocidad final en X sobre el módulo de la velocidad, módulo de la velocidad final, ¿sí? La velocidad final en X es lo que ando buscando. Vamos a ponerlo así como vector. ¿Y cuánto es el módulo de la velocidad en este punto? Sale 10. Por lo tanto, coseno de la velocidad final en X es igual a ¿qué? A coseno del ángulo 1 multiplicado por 10. ¿Cuánto me queda eso, por favor, la velocidad final en X? ¿Hay que me ayude? Coseno de 63.43 multiplicado por 10. ¿4.47 metros por segundo? Por favor, me confirmen, ¿ya? ¿Sí le salió eso? Ya. Entonces, la velocidad final en Y sería igual a seno, ya haciendo directamente seno del ángulo 1 multiplicado por 10. ¿Cuánto les queda esto, por favor? Seno del ángulo 1. ¿Alguien que me ayude? El ángulo 1 era igual a 63.43 multiplicado por 10, 8.94. ¿Estamos de acuerdo? 8.94 unidades metros por segundo. Esto es el módulo. ¿Ya? Entonces, ¿qué me están diciendo? ¿Sí? Recuerden, me estaban pidiendo el ángulo. Me estaban pidiendo primero el ángulo teta y después me estaban pidiendo las coordenadas del punto, ¿no? Las coordenadas del punto donde la partícula tiene una velocidad de 10 metros por segundo. En este caso, para encontrar el ángulo, yo tengo que, debería tener las componentes tanto de Bx como de By. Pero, ¿qué datos me dan? Recuerden, ¿no? Sí, me estaban dando que la velocidad de lanzamiento, en este caso, el módulo de la velocidad de lanzamiento es de 15 metros por segundo. ¿Sí? En otras palabras, ¿qué yo tengo? Yo tengo el vector velocidad. ¿Y qué ya he sacado yo? ¿Sí? ¿Qué yo he determinado aquí? Velocidad final en X. Recuerden que en el movimiento parabólico la velocidad final en X permanece constante para todo el movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, entonces podría encontrar el ángulo teta. ¿Cómo podemos encontrar el ángulo teta? Entonces, recuerden que este es BFX. Entonces, coseno del ángulo teta, acá es igual al cateto adyacente, que sería la BFX como módulo, sobre el módulo de la velocidad. Entonces, el BFX, ¿cuánto me salió? El BFX es igual a 4.47
4,47 dividido para el módulo de la velocidad. ¿Cuánto es el módulo de la velocidad? 15, ¿no? Entonces, teta es igual a coseno a la menos 1 de todo esto, 4,47 dividido para 15. ¿Cuánto les queda a teta, por favor? ¿Teta es igual? ¿Alguien que me ayude? $72,66. 72,76 grados, ¿verdad? Sí. ¿Qué más me estaban pidiendo? Me estaban pidiendo las coordenadas. Me dice, determine el ángulo de lanzamiento del proyectil y la posición del blanco con respecto al punto de lanzamiento. En otras palabras, me están pidiendo las coordenadas de este punto. Entonces, para eso, ¿qué debo determinar, por favor? Sí, aplicar la ecuación posición versus tiempo, ¿no? Posición final en X, posición final en Y, y en base a eso determinar las coordenadas del punto. A ver, veamos. Entonces, recuerden que ese punto aquí es igual a una posición final en X, es una posición final como vector, ¿no? Es una posición final en Y. ¿Ya? Entonces, la posición final en X la podemos determinar porque no la conozco. La posición final en X es igual a la posición inicial en X más la VOX por tiempo. La posición inicial en X es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque el punto de referencia lo vamos a poner aquí. ¿Sí? Entonces sería 0 más la VOX. ¿Cuánto es la VOX? Para nuestro caso, la VOX es de 4,47. 4,47 por el tiempo. ¿Cuál es el tiempo que se demoró la partícula en ir desde el punto A, desde el punto de lanzamiento hasta ese punto? No lo conocemos, pero podemos encontrarlo, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos encontrar? Con la ecuación velocidad versus tiempo. Velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y, ¿sí? Más la aceleración en Y por el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Conozco la velocidad final en Y? Sí, sí conozco. Bueno, no la conozco, pero la puedo encontrar. Aquí en este caso, bueno, ya la habíamos determinado. ¿Cuánto era? 8,94, ¿no? Todavía sigue siendo positiva. 8,94 es igual a la velocidad inicial en Y. ¿Cuál es la velocidad inicial en Y? ¿La conozco? No la conozco, pero puedo encontrarla a partir de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Porque como tengo el ángulo, tengo el módulo, podríamos aplicar. O simplemente también la podemos encontrar. Recuerden que la velocidad, el módulo de la velocidad, en estas palabras, el módulo de la velocidad inicial, es igual a raíz de ¿quién? Es igual a la VOX al cuadrado más la VOY al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Conozco esto y puedo determinar esto. ¿Sí? Entonces esto sabemos que vale 15. 15 es igual a raíz de VOX al cuadrado. ¿Cuánto salía? 4,47 al cuadrado más la VOY al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien que me ayude despejando VOY? ¿A qué es igual VOY, por favor? 15 al cuadrado menos 4,47 al cuadrado. Raíz de todo eso, 14,31. ¿Estamos de acuerdo? 14,31 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, la VOY con la que se lanzó la partícula fue de 14,31 menos 10t. ¿Sí? Entonces, despejemos de aquí. Me quedaría 14,31 menos 8,94. 5,37. Entonces me queda que 10t es igual a 5,37. T es igual 0,53 segundos. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? Por lo tanto, ya tengo el tiempo. El tiempo que se demora la partícula desde el punto de lanzamiento hacia el blanco. Eso implica que la posición final en X, podemos reemplazar aquí en esta ecuación, posición final en X, ¿a qué es igual? A 4,47, ¿sí?
¿Por cuánto? 4.47 por 0.53. ¿Cuánto les queda eso, por favor? ¿Alguien que me ayude? Sería 2,4, ¿verdad? 2,4 metros. Ahora la posición final en Y. Posición final en Y es igual a la posición inicial en Y más la BOY por tiempo. Bueno, a veces se me olvida la parte vectorial. Más 1/2 de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. Posición final en Y. ¿Cuánto es la posición final en Y? Es lo que ando buscando. La posición inicial en Y es 0. Más la BOY. ¿Cuánto es la BOY? Ya habíamos sacado 14.31. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué tiempo? Por un tiempo de 0.53 segundos menos 5 por 0.53. Ya reemplazando directamente la aceleración. ¿Cuánto me queda esto, chicos, por favor? Esto es igual a... ¿Alguien que me ayude con el resultado? 0 más 14.31 por 0.53 me da 7.58 menos 5 por 0.53 al cuadrado me da 6.17, ¿no? Me da 6.17 unidades metros. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que la posición final en Y, la vamos a poner por aquí. La posición final en Y, en ese punto, vamos a borrar esto que ya no necesitamos. Entonces, eso quiere decir que la posición final en Y es igual. En X, ¿cuánto vale? En X me queda que es igual a 2.4 en Y. ¿Más cuánto? Más 6.17 en J. ¿En qué unidad es metros? ¿Ya? ¿Alguna consulta, chicos, hasta ahí? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna inquietud, chicos, por favor, del ejercicio? Al compañero le había salido 36.3. ¿Nos puedes explicar cómo le hiciste? Por favor, a breves rasgos. Ahorita ya revisé, sí. Voy a tomar unos datos. Ah, correcto. Ya. ¿Alguna inquietud, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Alguien iba a hablar, por favor. Hable nomás con toda confianza. No tengo miedo. Ya, listo. A ver, tenemos este ejercicio de acá. Dice, desde el alto de un acantilado se lanza un cuerpo con una rapidez de 50 metros por segundo, con un ángulo de 60 grados sobre la horizontal. En el punto P de la trayectoria, mientras el cuerpo se está bajando, la magnitud de la aceleración normal es la mitad de la magnitud de la aceleración tangencial. Esto ya lo habíamos hecho, ¿verdad? ¿O es el mismo? A ver. No, este es otro. A ver. Realicemos este ejercicio de aquí. Dice, desde lo alto de un acantilado se lanza un cuerpo con una rapidez de 50 metros por segundo. ¿Qué es un acantilado? Un acantilado es esto, ¿no? Ya, eso es un acantilado. Dice que desde lo alto de un acantilado se lanza un cuerpo con una rapidez de 50 metros por segundo con un ángulo de 60 grados. Entonces tenemos esto. ¿Sí? 60 grados con horizontal. Le vamos a llamar ángulo 1. En el punto P de la trayectoria, mientras el cuerpo está bajando, la magnitud de la aceleración normal es la mitad de la magnitud de la aceleración tangencial. Entonces sabemos que este cuerpo experimenta un movimiento parabólico que estaría por acá, que va a llegar, no sabemos hasta dónde llegue. Dice que cuando el cuerpo, dice, en el punto P, un punto P que no sabemos dónde estará, de la trayectoria mientras el cuerpo está bajando, lo vamos a poner que está por aquí, ¿ya? Vamos a asumir, no sabemos la verdad dónde está.
Sí, este es el punto P. Dice, mientras el cuerpo está bajando, la magnitud de la aceleración normal es la mitad de la aceleración tangencial. ¿Sí? Entonces sabemos que la velocidad siempre que es tangente a la trayectoria, en este instante, en ese puntito de ahí, la magnitud de la aceleración normal, que sería esta, es igual. ¿A qué es igual, por favor? A la mitad de la magnitud de la aceleración tangencial, es igual a 1/2 de la magnitud de la aceleración tangencial. ¿Ya? Entonces, ¿y qué me están pidiendo? Determine la posición del punto P respecto al punto de lanzamiento. ¿Estamos de acuerdo? Me están pidiendo, en otras palabras, el vector posición. Sí, hay que partir de lo que me están pidiendo. En este caso, la posición final de P es igual a la posición inicial de P más la velocidad inicial de P. Digo, a ver, aquí estoy mal. Posición inicial de P. Bueno, la posición final del punto P sería igual a ¿qué? Sabemos que es un vector que tiene una componente, la posición final de P en X, más la posición final de P en Y. ¿Ya? Entonces lo que hemos de hacer es determinar la posición final en X, la posición final en el eje Y, y con eso encontramos el vector posición. ¿Qué necesitamos para eso? Necesitamos aplicar la ecuación posición versus tiempo, ¿sí? Y en base a eso podríamos determinar lo que es la posición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ver, ¿qué tenemos, qué no tenemos? Y en base a eso podemos trabajar. Me dicen que en este puntito de aquí, la magnitud de la aceleración normal es igual a la magnitud, es igual a la mitad de la magnitud de la aceleración tangencial. Entonces, ese dato, con ese dato vamos a encontrar, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? Sabemos que la aceleración normal es perpendicular a la trayectoria. Aquí tendríamos la aceleración de la gravedad, que estaría hacia abajo. Y como la partícula está bajando, la aceleración tangencial estaría aquí, ¿no? Aceleración tangencial. ¿Ya? Entonces, ¿qué ángulo podemos encontrar, por favor? Podemos encontrar este ángulo de aquí, ¿no? Sí, podemos encontrar ese ángulo de ahí, directamente. A ver, la tangente del ángulo 1, ¿a qué es igual? Bueno, llamémosle ese ángulo 2 porque acá le hemos llamado el ángulo, ¿no? La tangente del ángulo 2 es igual al cateto opuesto. En este caso sería igual a la aceleración normal, al módulo de la aceleración normal sobre el módulo de la aceleración tangencial, que estaría acá, ¿no? Sobre el módulo de la aceleración tangencial. ¿Qué dato me da? Que la aceleración normal es igual a 1/2 de la aceleración tangencial. En este caso, sí, en este caso podríamos decir que la aceleración normal como módulo y la aceleración tangencial, ¿a qué sería igual? A 2 veces la aceleración normal. ¿Ya? Entonces, tangente del ángulo 2, ¿sí? En este caso sería igual a ¿qué? Tangente del ángulo 2 sería igual, esto se va y me queda tangente de 1. ¿Ya? El ángulo 2 como tal, ¿a qué sería igual, chicos, por favor? El ángulo 2. Tangente a la menos 1 del ángulo 2. ¿Cuánto me queda? Arco tangente. Arco tangente de 1/2, 45 grados. ¿26.56? Sí. ¿Me confirman, chicos? Sí. Ya, 26.56, correcto. ¿Qué más tenemos? Necesitamos nosotros, por lo tanto, a ver, para aplicar esta ecuación de aquí, recuerden que nosotros necesitamos, para encontrar la posición final y la posición final en el punto P, nosotros necesitamos el tiempo. Entonces, pues, siempre hay que acostumbrarse a partir de lo que me están pidiendo. Entonces, vamos a ver. Recuerden que la posición final en X es igual a la posición inicial en X más la VOX por tiempo más 1/2 más 1/2 de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado. La posición inicial en X sería igual a 0. La VOX
No la tengo, pero sí la puedo encontrar. Bueno, eso no importa. Y aquí me haría falta el tiempo, ¿no? El tiempo es lo que no tengo tampoco. Entonces, para encontrar el tiempo, ¿qué necesito? Necesito conocer la velocidad final en este punto. A ver, ¿cómo encuentro el tiempo? Para encontrar el tiempo podría aplicar la ecuación velocidad versus tiempo en el eje Y y a partir de ahí encontrar el tiempo. Entonces, vamos a aplicar aquí. La velocidad final en el eje Y es igual a la velocidad inicial en Y más la aceleración en Y por el tiempo. Velocidad final en Y, no la conozco, tengo que determinarla, la velocidad inicial en Y no la conozco, pero la puedo encontrar, la aceleración en Y ya la conozco, y de aquí determinaría el tiempo. Entonces, ¿qué me hace falta? Me hace falta encontrar la velocidad final en Y. Para encontrar la velocidad final en Y, debo valerme ¿de quién? De la velocidad final en X. Porque si yo conozco este ángulo y conozco la velocidad final en X, puedo encontrar la velocidad final en Y. ¿Estamos de acuerdo? Aplicando las propiedades trigonométricas. ¿Eso qué quiere decir? Oh, vamos a hacer lo que hicimos anteriormente, ¿no? Tenemos aquí, este sería el eje Y, y este de aquí sería el eje X. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A ver, ¿cuánto sería el ángulo que forma la velocidad? Este de aquí, ¿cuánto sería, por favor? ¿Qué sabemos? Que el ángulo 1 más el ángulo 2 es igual a 90 grados. Si este de aquí es el ángulo 2, ¿cuánto sería este ángulo de acá? Sería el ángulo 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Gráficamente, ¿cómo? A ver, de manera gráfica, espérenme un momentito para que ustedes lo puedan ver desde otra perspectiva. Esta diapositiva. Duplicar. Entonces, de manera gráfica, podríamos decir para que ustedes los puedan observar. A ver, la velocidad, sabemos que está bajando, ¿no? La velocidad estaría por aquí. Este sería el vector velocidad. ¿Estamos de acuerdo? La velocidad en este punto P. Sabemos que la velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Tenemos aquí, en este caso, la aceleración normal. En este caso tenemos la gravedad y sabemos que la aceleración tangencial, como la partícula está bajando, aquí estaría la aceleración tangencial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto sería en coordenadas, ¿qué? Tangenciales normales. Ahora, ¿qué yo necesito sacar? Yo necesito trabajar en las coordenadas X e Y. Esto sería X, esto sería Y. ¿Ya? Nosotros determinamos este ángulo de aquí, el ángulo 2, ¿verdad? El ángulo 2. Nosotros sabemos que este ángulo de aquí es de 90 grados. Entonces, este de aquí es un ángulo 1. El ángulo 1 más el ángulo 2 es 90 grados. Pero yo también sé que este ángulo de acá vale 90 grados. ¿Sí? Para que se vea mejor, yo también sé que este ángulo de aquí con esto vale 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Pero sabemos que 2 más ángulo 1 vale 90. Si este de aquí es el ángulo 2, ¿cuánto vale este ángulo de aquí? Ángulo 1 por ángulos complementarios, ¿no? Sí, el complemento de 90 grados sería el ángulo 1. Entonces, ¿yo qué conozco? Conozco la velocidad final en X. Sabemos que esta partícula, ¿qué tiene? Una velocidad final en X y tiene una velocidad final en Y. ¿Estamos de acuerdo? Si yo conozco el ángulo 1, ¿qué puedo determinar? Puedo determinar la velocidad final en Y y puedo encontrar esta velocidad. ¿Estamos de acuerdo? No sé si me lograron entender mucho mejor. Entonces, el ángulo 1, ¿acá sería igual, por favor? Sabemos que el ángulo 1 más el ángulo 2 es igual a 90 grados. ¿Sí? El ángulo 2 vale 26.56. Por lo tanto, el ángulo 1 es igual a 90 menos 26.56. ¿Cuánto es el ángulo 1, por favor? ¿Me ayudan? 63.6.
43. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, ¿yo conozco la velocidad final en X? No la conozco, pero puedo encontrarla. ¿Por qué? Porque ya tengo el módulo de esta velocidad y tengo el ángulo. Entonces, vamos a aplicar aquí mismo. ¿Sí? ¿A qué sería igual la velocidad inicial en X? Recuerden que la velocidad final en X es igual a la velocidad inicial en X en el movimiento parabólico. Entonces, la velocidad inicial en X aquí. Bueno, velocidad inicial en X. ¿Sí? ¿A qué sería igual? Coseno del ángulo 1. Bueno, coseno en este caso sería de 60 grados. ¿Sí? Coseno de 60 grados es igual a cateto adyacente, que sería igual a BOX, sobre el módulo de la BO, ¿no? Y de aquí me sale que la BOX, ¿a qué es igual BOX? Coseno de 60 por 50. 25, ¿verdad? 25 metros por segundo. Y la BOY directamente podríamos sacarla como el seno de 60 por 50. ¿Cuánto me queda la BOY directamente? 43.3, ¿verdad? Ya, simplemente para dejarla determinada. Entonces, yo conozco la BOX. Sabemos que la BOX, sabemos que en el movimiento parabólico la BOX es igual a la BOY. ¿Estamos de acuerdo? Digo, es igual a la BFX. ¿Sí? Porque la velocidad de la partícula en el eje X no cambia, es la misma para todo el movimiento. Eso implica que yo puedo encontrar la velocidad final en Y, ¿a partir de quién? De la BOE. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la tangente del ángulo 1, este ángulo de aquí, tangente del ángulo 1, ¿a qué es igual? Al cateto opuesto, en este caso, ¿a qué es igual? A la BFY, sobre cateto adyacente. ¿Y cuál es el cateto adyacente? La BOX. Entonces, tangente de 63.43, ¿a qué es igual? La tangente de 63.43 es igual a la BFY sobre, ¿cuánto es la BOX? Salía, la BOX, ¿alguien que me ayude? 25, ¿verdad? Multiplicado por 25. Entonces, despejando la BFY de aquí, ¿a qué es igual, por favor, la BFY? 25 por tangente de 63.43. ¿Alguien que me ayude? $49.98, ahí se redondearía 50. Dejémosles en 49.98. Porque, a ver aquí, 49.98, velocidad final en Y. Esta velocidad, es que aquí algo anda mal. ¿Saben por qué? Porque la velocidad de lanzamiento, esta de aquí, la BOY, ¿cuánto me estaba dando? 43.3. Entonces, esta velocidad de aquí, a ver, ¿puede ser la misma? Entonces eso implica que si es casi la misma, eso implica que este punto P, ¿dónde estaría? Estaría por aquí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O estaría, no, inclusive estaría más abajo. Más abajo estaría. Estaría por acá. Recuerden que esta velocidad está bien grande, ¿no? Y es mayor a la velocidad de lanzamiento. Entonces dejémoslas en 49.98 metros por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Tenemos la velocidad final en Y. Pero si la queremos expresar como vector, la velocidad final en Y sería igual a ¿qué? A menos 49.98 J unidades metros por segundo. ¿Ya? Porque recuerden que la partícula está bajando. Ahora, con esto, ¿qué vamos a determinar? Vamos a determinar el tiempo aplicando la ecuación de velocidad final versus tiempo. Velocidad final en Y es igual a BOY más la aceleración en Y por tiempo. Velocidad final en Y, menos 49.98, es igual a la BOY. ¿Cuánto será la BOY, por favor? 40 y... La BOY estaba 43.3, ¿verdad? 43.3.
¿Sí? Esto es igual a menos 10t. ¿Cuánto vale t? Ya despejando de aquí, por favor. T es igual. ¿Alguien que me ayude? ¿Alguien que me ayude a despejar t? 9.32. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Entonces tengo el tiempo. Obteniendo el tiempo, ya puedo encontrar la posición final en Y y la posición inicial. Digo, la posición final en Y y la posición final en Y, porque eso era lo que necesitábamos, ¿no? Entonces determinemos, vamos a aplicar aquí. Entonces la posición final en X es igual a la posición inicial en X más la VOX por tiempo. ¿Estamos de acuerdo? La posición inicial en X vale 0 más la VOX. ¿Cuánto salía la VOX, por favor? 25, ¿verdad? 25. Sí, la VOX es igual a 25. ¿Por qué tiempo? Por 9.32. Esto es en I, ¿no? ¿Cuánto me sale esto de aquí, por favor? 25 por 9.32. 86.94. 86.94 en unidades metros. ¿Ya? Ahora la posición final en Y. Posición final en Y es igual a la posición inicial en Y más la VOY por tiempo más un medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. Posición inicial en Y vale 0 más la VOY. ¿Cuánto salía la VOY, por favor? La VOY salía 43.3 más. ¿Por qué tiempo? Por 9.32, ¿verdad? 9.32. Bueno, esto es J. Y menos 5 por 9.32 al cuadrado. J. ¿Cuánto me sale la posición final en Y? ¿Me ayudan, por favor? 43.3 por 9.32. Sí, menos 5 por 9.32 elevado al cuadrado. ¿Cuánto les queda a ustedes eso? 30,75. Ya. ¿Negativo o positivo? Negativo. Ya, menos 30.95J unidades. No, 75. Ya 75. Entonces, la posición final de Y del punto P, digo, esta sería la posición final en el punto P, sería igual a ¿qué? A 86. A 86.94 en Y menos 30,75 en J. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud, chicos, por favor? ¿Alguna duda, Mateo? ¿Está claro? Sí, creo. Ese sí creo me suena raro. Sí, está muy largo. Bueno, Ah, pues claro. Bueno, los procesos son un poquito largos, pero lo importante es que se entienda de cómo se hacen los ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? Siempre hace parte de lo que me están pidiendo, veo que tengo, que no tengo, y en base a eso aplico las ecuaciones. Sí. ¿Me vuelves a repetir porque tienes casi, se escucha bien bajito? en este ahí, Sí. ya. Digo, en el momento en el que toca realizar un sistema de referencias, donde se indica Ya. todo eso, ahí creo que A ver, expliquemos esta partecita de aquí, ¿ya? Recuerden que yo les había dado la parte de coordenadas tangenciales y normales, ¿no? Sí, pero... A ver. No. Vamos a apoyarnos de
para que vean, bueno, apoyémonos de esto de aquí. A ver, vamos a apoyarnos de este de aquí. Sí. A ver, veamos, para que más o menos se entienda un poco mejor. La parte de coordenadas. Porque en los ángulos supongo que se me están confundiendo un poco. A ver, vamos a introducir, en este caso, hay que introducir unos ejes. Inicio. Dibujar. ¿Ya? Esto sería Y. Esto sería X. Y en el movimiento parabólico, la partícula haría esto, ¿no? A ver, haría esto. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Qué pasó? Ya. Vamos a introducir otro color. Ya. Esta sería la velocidad inicial de lanzamiento y con un ángulo teta. ¿Estamos de acuerdo? Supongamos que el punto P estaría por aquí. Entonces, por definición, ¿qué me dice por definición? Que la velocidad siempre es tangente a la trayectoria. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que si yo grafico el vector velocidad, sería tangente a esta trayectoria de aquí. Ya. Esa sería la velocidad. Entonces, además, yo sé que la aceleración normal es perpendicular al vector velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a dibujarlo con otro color. Entonces, la aceleración normal, al ser perpendicular, estaría aquí. ¿Sí? Ahí estaría la aceleración normal, porque es perpendicular al vector velocidad. Recuerden, este de aquí sería la velocidad. Y este de aquí sería, pongámosles con rojito para que puedan. Y este de aquí sería el vector velocidad, y este de aquí sería la aceleración normal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto sería en coordenadas tangenciales normales. Si estaríamos trabajando así. En el eje tangencial. A ver. En el eje tangencial. Para que ustedes lo entiendan mejor. ¿Cómo le hacemos? No. Entonces lo que vamos a hacer es a esta de aquí. Estirarla para acá. Ya. Entonces, ya este de aquí le vamos a estirar por acá. Para que ustedes... Eso sería en coordenadas tangenciales normales, ¿no? Recuerden que las coordenadas tendrían desde menos infinito hasta más infinito.
Vamos a poner con rojo. No sé cómo. Vamos a hacerlo así nomás. Este de aquí sería el eje tangencial. Ya, este de aquí sería el unitario tangencial. Y este de aquí sería el unitario normal. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Pero además yo sé que la gravedad, ¿hacia dónde está siempre? Hacia el centro de la Tierra. Y estaría hacia abajo. Este de aquí sería el vector gravedad. ¿Ya? Este de aquí sería el vector gravedad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre el ángulo que estamos sacando nosotros es este ángulo de aquí, que nosotros le estamos llamando ángulo 1. ¿Sí? Pero, ¿qué yo sé? Yo sé que este de aquí sería las coordenadas XY, ¿verdad? Esto sería Y y esto sería X. Recuerden que esto de aquí sería, esto de aquí sería unitario, este de aquí, el unitario tangencial está en la misma dirección de, bueno, está en la misma recta de acción del vector velocidad y el unitario normal es perpendicular al vector velocidad. Entonces, lo que yo le estoy diciendo es que la velocidad con la aceleración normal forma un ángulo de 90 grados. Y este ángulo de aquí, yo le estoy llamando, ¿cómo le estamos llamando? Ángulo 1 y este también le estamos llamando ángulo 2. Entonces yo sé que el ángulo 1 más el ángulo 2, ¿cuánto es? 90 grados. Pero, ¿qué más también sé? A ver, pintémosles en otro color. Yo sé que esto de aquí, ¿cuánto vale? 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? 90 grados. Pero, si esto de aquí es ángulo 2, recuerden que ángulo 1 más ángulo 2 es igual a 90 grados. ¿Cuánto vale este ángulo de acá? ¿Me ayudan? ¿Cuánto vale este ángulo de acá? Vale ángulo 1, porque recuerden que ángulo 1 más ángulo 2 es igual a 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me están entendiendo, chicos? ¿Ahí me hice entender mejor? ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, bro. Ya, listo. Entonces, chicos, bueno, ya se acabó la clase. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud, por favor? Si tienen ejercicios que, a ver, envíenme ejercicios que no puedan, ¿verdad? Yo les ayudo. No me enviarán todo el deber para que les den haciendo el deber. Por favor, ahí, igual, si tienen dudas, preguntas, me comunican y yo con mucho gusto les ayudo. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta aquí, por favor, chicos? Mateo. No, por mi parte no, bro. Ya, Mateo. No, ya le vi mejor ya. Ya, perfecto, correcto. Ya, entonces, así sería. Sí, igual, chicos, bueno, que tengan un excelente fin de semana. Y ya les voy a subir la clase. De todos modos, les envío las diapositivas, ¿ya? Para que revisen. Bueno, chicos, hasta luego. Pasen bien. Listo, gracias, bro. Hasta luego, chicos.